Bienvenidos a este nuevo ciclo de cápsulas culturales de UNAM Chicago. Les compartiremos cada semana algo del extenso material audiovisual que tiene disponible la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diferentes plataformas. Iniciaremos con el tema de género y equidad. Les recordamos que pueden descargar el material y escucharlo donde quiera que se encuentren. Hola, me llamo Mireya Navarro, soy administradora de UNAM Chicago. Los invito a que visiten descargacultura.unam y escuchen la biografía de una de las figuras fundamentales de la literatura, ciencia y filosofía mexicanas, así como pionera en la reivindicación de la mujer. Me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz. Espero la disfruten tanto como yo. Descarga Cultura.unam. Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695. La figura de Sor Juana Inés de la Cruz está ligada a conceptos como cultura, inteligencia, historia, feminismo, entre otros. Todo mundo ha oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, pues su obra es un referente en la literatura hispanoamericana. Ha sido objeto de estudio de intelectuales y académicos de diversos países y lenguas. Sus poemas, obras de teatro, villancicos y cartas son verdaderas joyas que coronan la producción literaria del siglo XVII. A través de sus escritos se pueden conocer sus ideas y sentimientos. La escritura, personalidad y la vida de la monja Jerónima han fascinado e intrigado a muchos, y junto al hecho de que su obra no es fácil de entender, se han generado profundos análisis y reflexiones para descifrar y comprender su trabajo. El producto de una genial inteligencia novohispana. Hija natural de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro de Asbaje, Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, un poblado perteneciente a lo que hoy es el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Junto con sus dos hermanas, pasó sus primeros años en la hacienda de Panuaya, propiedad de su abuelo paterno, bajo el cuidado de éste y de su madre. La ausencia de su padre, a quien posiblemente nunca conoció, marcó de manera determinante a la futura poeta. Fue en la biblioteca de la finca donde la pequeña Juana descubrió la fuente del conocimiento. Amante de las letras, Pedro Ramírez supo ver en su nieta las aptitudes y el deseo de aprender, por lo que dedicó mucho tiempo a su instrucción. Asimismo, desde los 3 años asistió a La Amiga, una escuela a la que acompañaba a su hermana mayor. Allí, la maestra Refugio, a quien dedica apenas un par de líneas en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, rápidamente se dio cuenta de la capacidad de la niña para aprender, no solo lo que ella podía enseñarle, sino todo aquello que se ponía a su alcance. Recitaba las lecciones de otros alumnos y se esforzaba por dominar lo que le implicara dificultad. De entonces data la anécdota de que dejó de comer queso de oveja, pues se decía afectaba la inteligencia. También se cuenta que desde muy joven había solicitado a su madre le permitiera disfrazarse de hombre para asistir a la universidad, vetada a las mujeres en aquella época. La idea nunca fue bien recibida por su familia y en ese momento tuvo que conformarse con las labores que se creían destinadas a su sexo. Se ha dicho mucho que Sor Juana fue una mujer revolucionaria a su realidad,
un espíritu adelantado a su tiempo, y por ello es que solo podemos entenderla como parte de su realidad histórica. La sociedad novohispana del siglo XVII, territorio mestizo y sincrético, caracterizado en el arte y la cultura por la corriente barroca, y en el aspecto moral por las reglas de conducta dictadas por la jerarquía de la Iglesia Católica, que dominaba el pensamiento y las acciones de la sociedad en su conjunto. Pocos caminos existían para las mujeres de esa época, y ninguno satisfacía los intereses de Juana. Tras el abandono de su padre, la madre de la inquieta niña se unió al capitán Diego Ruiz Lozano, con quien procreó 3 hijos más. Fue entonces cuando se decidió enviar a Juana Inés a la casa de sus tíos, la familia Mata, en la capital del virreinato. Allí, Juana Inés continuó sus estudios y fue atraída por la virreina Leonor Carreto, quien la llevó a vivir a la corte. Gracias a su talento e inteligencia, fue una de sus damas favoritas. Por esta razón, apoyó su producción literaria. Pero la corte no era solamente el lugar en el que Juana podía cultivar sus talentos, sino también el sitio donde las jóvenes, favorecidas por los virreyes, encontraban marido y acomodo en la sociedad de su época. Juana Inés se dio cuenta entonces que sus posibilidades de futuro se reducían a 2, la vida doméstica o la religiosa. Una joven como ella, sin padre ni dote, no tenía posibilidad, aunque tampoco interés, de conseguir marido. El único camino disponible era el claustro. Además, era el lugar donde podía continuar desarrollando su conocimiento. Por tal motivo, decidió dejar la corte virreinal e ingresar a la Orden de las Carmelitas, que abandonaría casi de inmediato debido a lo estricto de la congregación. Entonces regresó a la corte por una breve temporada, tras la cual, fiel a su decisión de abrazar la fe y el conocimiento, optó por el convento de San Jerónimo, en el que vivió el resto de sus días. Desde su estancia en la corte, el sacerdote Antonio Núñez de Miranda se convirtió en su confesor. Fue él quien la convenció de ingresar a la vida religiosa. La relación con la corte no se interrumpió pese a la disciplina eclesiástica, lo que favoreció a Sor Juana, pues los virreyes, marqueses de Mancera, siempre elogiaron su talento, estimulando el intercambio intelectual con la virreina Leonor Carreto, a la que Juana Inés solía llamar Laura en sus poemas y cartas. La salida de estos virreyes y la posterior muerte de la marquesa fue dura para la poeta, pues con ello perdió una amiga y uno de sus principales apoyos. Sin embargo, la llegada de los nuevos representantes de la corona, los marqueses de la Laguna, también le resultó benéfica, tanto a nivel personal como creativo, pues su talento y fama fueron reconocidos de inmediato. María Luisa, la nueva virreina, se convirtió en la persona más cercana a la monja. A ella estuvieron dedicados cientos de cartas, poemas y obras de teatro. Lisi, como la llamaba Sor Juana en sus escritos, era una mujer culta, amante de las letras y el conocimiento. Supo reconocer en la monja a una mujer excepcional. Gracias a ella se publicó una importante cantidad de las obras de la monja Jerónima. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo un enigma. Para resolverlo, se han hecho numerosas conjeturas. ¿Quién ocupó el centro de sus pensamientos, provocando tantas frases intensas? ¿Qué fue lo que realmente motivó a Sor Juana a escribir como lo hizo? Todas estas son preguntas cuyas respuestas hay que buscarlas en su obra. En el Neptuno alegórico y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, pueden hallarse algunas líneas acerca de su vida personal. Diversos estudiosos de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz coinciden en que la principal inspiración fue el propio conocimiento. Su afán por saber y aprender era inagotable,
algo que, según ella decía, no estaba en su voluntad. El mundo entero, entonces, fue su principal inspiración. La naturaleza misma, el comportamiento de las estrellas, de las aves, de todo lo que la rodeaba, fue susceptible de ser conocido y estudiado por ella. Después de unas semanas, durante las que se le prohibió estudiar, Sor Juana escribió en su respuesta a Sor Filotea: porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Su condición de mujer, de monja y de hija ilegítima marcó su comportamiento. Sus acciones correspondieron a la historia de su época, a las situaciones bajo las que las mujeres debían comportarse. Sor Juana es, pues, un producto del barroco novohispano, de la condición de mujer y de las características de la literatura de la época. Escribió principalmente poemas, pero también odas, villancicos y autos sacramentales. Su obra trascendió fronteras, pues fue conocida igualmente en España, donde tuvo gran aprecio. Publicar un libro era una tarea difícil en el siglo XVII, y la monja consiguió que buena cantidad de sus obras vieran la luz y circularan exitosamente. La primera compilación de su trabajo, Inundación Castálida, fue impresa en España gracias a la virreina Manrique, quien financió los gastos. Sor Juana Inés de la Cruz entendía la vida de una manera apasionada. Por ello su obra es alegre e intensa, como la monja misma. Ingresar al convento fue la única posibilidad de desenvolverse como ella quería. Su celda se convirtió en biblioteca, llegando a albergar unos 2000 volúmenes de muy diferentes temas, además de una colección de instrumentos musicales y astronómicos. Fue también centro de reunión para sus compañeras en el convento, así como para seculares que iban a visitarla, entre ellos las virreinas. Su cercanía con ellas fue objeto de infinidad de poemas de amistad amorosa. Las autoridades religiosas de su época no veían con buenos ojos las letras de la monja, la cual fue catalogada de profana, alejada de la religión, llena de sentimientos ajenos a lo que debía ser la vida y el pensamiento de una religiosa. Por ello, Sor Juana fue obligada a deshacerse de su biblioteca e instrumentos musicales y astronómicos. No obstante, lo anterior no pudo evitar la difusión de su obra literaria. 2 años después de que fuera despojada de sus pertenencias, en 1695, una epidemia azotó la Nueva España. El convento de San Jerónimo se vio especialmente afectado. 9 de cada 10 monjas murieron, entre ellas la poeta mexiquense. Sor Juana Inés de la Cruz fue sin duda una mujer excepcional, dotada de una inteligencia prodigiosa y generosidad para transmitir su conocimiento. A través de su obra se puede percibir su genio, la huella de su época y todo lo que le tocó vivir y sortear para poder dedicar su vida al saber. Buscó conseguir sus metas y transformar en oportunidades los obstáculos. Fue sin duda un modelo a seguir, sobre todo cuando sugiere que todo aquello que nos rodea puede ser generoso y transformarse en conocimiento. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Descarga Cultura.unam.